Buenas tardes, en este en este video vamos a empezar a hablar acerca de las RAIDs. Primero empecemos qué es una RAID. Es un método para combinar diferentes discos duros como una matriz, y esta matriz será reconocible por el sistema como una sola unidad. En pocas palabras, nosotros agrupamos muchos discos duros para que nuestro sistema operativo solamente pueda reconocer un solo disco. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda hacer esto? Nos brinda mayor fiabilidad. Gracias al uso de discos redundantes se refuerza la seguridad de los datos que sean almacenados. Mayor velocidad de transferencia. Ya que tenemos dos o más discos trabajando de manera simultánea, esto hace que nuestra información sea un poquito más accesible al momento de buscarla. Aunque claro, esto depende el modo o el tipo que nosotros de RAID hayamos elegido. Y por obvias razones, ya que nosotros hemos agrupado dos o más discos duros, nuestra capacidad de almacenamiento pues es más. Mayor seguridad también es otra de sus cualidades, ya que al momento de tener un fallo en un disco, la paridad de nuestro sistema nos pueda ayudar a que la información sea recuperada de forma íntegra, ya que se encuentran en el rastro de unidades de nuestra RAID. Desventajas. Una cosa es buscar los datos y otra cosa es acceder a los datos. Una de las situaciones muy importantes que debemos tener en cuenta es que la recuperación de los datos no a veces puede ser muy sencilla. Otra de las situaciones en las que nosotros encontramos una desventaja es que básicamente como nosotros estamos almacenando en discos duros y como cualquier otro disco duro, nuestros datos pueden ser borrados o modificados. Para que un sistema RAID funcione es necesaria la presencia de una controladora RAID. Esta puede ser por bien o por software o por hardware. A día de hoy la mayoría de los usuarios cuentan con una controladora RAID por software que viene integrada en la BIOS de su placa. Y de hecho, normalmente las controladoras por hardware solo se usan en entornos empresariales o en entornos muy grandes. Tipos. Como sabemos, la tecnología pues ha ido haciendo sus avances y en este caso no es una excepción. Por lo general, cada RAID tiene sus propias características y su forma de funcionar, y estas configuraciones hacen que cada uno sea manejable de distintas formas y o diseñados para distintos casos. Existen varios tipos, pero hoy en día varios ya no son utilizados u otros tienen una utilidad nula al respecto con otras. Podemos empezar con el RAID tipo 0. La información se escribe de forma alternada en nuestros discos. Tenemos dos discos, se escriben de manera alterna. Primero en el disco 1, en el 0 y después en el disco 1. Esto hace que los datos se envíen de forma paralela y que la velocidad de flujo de los datos pueda ser literalmente el doble a como si tuviéramos un disco duro. Las ventajas de tener esta RAID será siendo su velocidad para poder almacenar los datos. De las desventajas que podemos encontrar en este tipo de RAID es que carece de paridad, ya que si nosotros tenemos una falla en nuestros datos, nosotros no vamos a poder ser capaces de regresarlas a su estado correcto. Carece de redundancia. Si nosotros llegamos a perder los datos o a que se llega a dañar un disco, nosotros no vamos a poder encontrar un respaldo de esos datos. Y por obvias razones, este tipo de RAID no es tolerante a fallos. Nuestro RAID tipo 1 es otra de las configuraciones básicas que se suele usar. A este tipo de RAID se le suele llamar espejo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros encontramos en un disco lo tenemos disponible también en el otro. Sus ventajas es que siempre vas a tener un duplicado de datos. En caso de que alguno de tus discos se dañe, el RAID podrá seguir funcionando, dado que tienes el respaldo completo de tus datos en el otro disco. Las desventajas es que tu capacidad no es una mejora. Puedes tener dos discos, pero básicamente, lógicamente tendrías nada más uno, porque como tienes la información duplicada, no podrás tener diferente información en los discos.
no mejora el rendimiento de escritura, ya que pues en estos discos la información es duplicada y se tiene que escribir la misma tanto en el uno como en el otro al mismo tiempo. En el tipo 5, este es uno de los modos más utilizados hoy en día, el que nos permite tener varios discos conectados con un mínimo de 3 y solo uno de los discos será utilizado como un backup, es decir, solo se desperdiciará la capacidad de uno de ellos. Las ventajas de estos es que su velocidad es de discos menos 1, nuestra cantidad de discos menos 1. Se mejora la lectura porque se reparte entre todos los discos. Si falla uno de nuestros discos, no pasará nada. Sus desventajas, como ya se mencionó, es que necesita al menos de 3 discos. Si fallan 2 discos o más, se pierde nuestra información. El tipo 6 es una actualización del tipo 5. En el tipo 6 nosotros tenemos un bloque de paridad y por este motivo nuestros datos a nivel de bloque se dividen y se distribuyen en los dos bloques de paridad para que entre todos los miembros del conjunto puedan tener un respaldo de los datos. Las ventajas de esto es que pueden fallar 2 discos y el RAID seguirá funcionando y la velocidad aumentará. Fuera de eso, sus ventajas y desventajas son prácticamente las mismas que la RAID tipo 5. A continuación, los dejo con mi compañero. RAIDs anidados. Muchas controladoras permiten anidar los niveles de RAIDs. Esto quiere decir que el RAID puede usarse como elemento básico de otro en lugar de un disco físico. Es más fácil pensar en estos conjuntos como capas dispuestas una sobre otra, con los discos físicos en la parte inferior. Los RAIDs anidados se indican normalmente uniendo un solo número, los cuales son los correspondientes a los niveles de RAID que estamos usando, añadiendo a veces un símbolo de más entre cada uno de los números. Por ejemplo, un RAID 10 o también conocido RAID 1 más 0 consiste conceptualmente en múltiples conjuntos del nivel 1 almacenados en discos físicos con un nivel 0 encima, agrupando los anteriores niveles 1. Al anidar niveles RAID se suele combinar un nivel RAID que proporciona redundancia con un RAID 0 que aumenta el rendimiento. Con estas configuraciones es preferible tener el RAID 0 como nivel más alto y los conjuntos redundantes debajo, porque así será necesario reconstruir menos discos cuando uno falle. Así, el RAID 10 es preferible al RAID 0 más 1, aunque las ventajas administrativas de dividir el espejo del RAID 1 se perderían. Un RAID 0 más 1 es un RAID usado para replicar y compartir datos entre varios discos. Como puede verse en el diagrama, primero se crean dos conjuntos RAID 0 dividiendo los datos en el disco y luego sobre los anteriores se crea un conjunto de RAID 1. La ventaja de este tipo de RAIDs es que cuando un disco duro falla, los datos perdidos pueden ser copiados del otro conjunto del nivel 0 para reconstruir el conjunto global. Sin embargo, al añadir un disco duro adicional en una división, es obligatorio añadir otro al otro lado de la división para equilibrar el tamaño del conjunto. Un RAID 1 más 0, mejor conocido como RAID 10, es lo más parecido a un RAID 0 más 1, con la excepción de que los niveles RAID que lo forman se invierten. El RAID 10 es una división de espejos. En cada división del RAID 10 pueden fallar todos los discos salvo uno, sin que se pierdan los datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se reemplazan, el restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto. Si ese disco falla, entonces se perderán todos los datos del conjunto completo, como en el caso del RAID 0 más 1. Si un disco que ha fallado no se reemplaza, entonces un solo error da inicio a la irrecuperación de los datos del disco espejo, resultando en una pérdida total de datos. Un RAID 50 combina la división a nivel de bloques de un RAID 0 con la paridad distribuida de un RAID 5.
siendo pues un conjunto de RAID 0 dividido de elementos RAID 5. El RAID 50 mejora el rendimiento del RAID 5, especialmente en escritorio, y proporciona mejor tolerancia a fallos que un nivel RAID único. Este nivel se recomienda para aplicaciones que necesitan gran tolerancia a fallos, capacidad y rendimiento de búsqueda aleatoria. A medida que el número de unidades del conjunto RAID 50 crece y la capacidad de los discos aumenta, el tiempo de recuperación también lo hace.